En el vibrante tapiz de Guanajuato, una ciudad tejida con callejones de adoquines y fachadas en tonos de azafrán, añil y terracota, la hacienda de Alba era la joya de la corona, un santuario de opulencia colonial. Allí, Angélica de Alba, una viuda de 48 años, cuya elegancia era tan legendaria como la fortuna de su familia minera, presidía una recepción bajo un cielo cuajado de estrellas. Oficialmente, la noche marcaba su reentrada en la alta sociedad. Extraoficialmente, era el inicio de la temporada de caza de un nuevo esposo. Los 5 pretendientes más codiciados de la región la rodeaban como satélites en órbita alrededor de un planeta dorado. Un político de sonrisa aceitosa, un magnate de la tecnología con ojos depredadores, un hacendado de linaje orgulloso, un banquero discreto y un artista de renombre. Angélica, maestra en el arte de la diplomacia social, se movía entre ellos con una gracia ensayada, su sonrisa un accesorio tan cuidadosamente elegido como los diamantes en su cuello, pero por dentro un profundo cansancio la consumía. Al apartarse hacia un balcón desde donde podía observar el baile de intereses en el patio, fue seguida por Inés, su ama de llaves y la única constante en su vida de cambios. Inés, una mujer de rostro sabio y lealtad inquebrantable, le ofreció una copa de vino sin decir palabra. «Me siento como un premio a conquistar, Inés», confió Angélica. Su voz un susurro frágil contra la melodía lejana de los violines. «No me ven a mí, ven el imperio, la plata, el nombre. Soy un trofeo para el salón del hombre más ambicioso». Inés, que la había visto crecer de una niña curiosa a una mujer atrapada por el deber, solo asintió. «La señora es mucho más de lo que ellos pueden ver con ojos tan superficiales», respondió, su simplicidad cortando la complejidad de la noche. El comentario, aunque sencillo, actuó como un catalizador en el alma de Angélica, solidificando un descontento que llevaba tiempo burbujeando bajo la superficie de su compostura. No era solo un esposo lo que buscaba, era un rescate. Esa misma noche, mientras los invitados se despedían con promesas vacías de futuros encuentros, una decisión audaz cristalizó en la mente de Angélica. No sería más la presa pasiva en esa cacería. Se convertiría en la cazadora, pero no de un esposo rico, sino de un hombre de valor. Para encontrar la verdad, necesitaba despojarse de la identidad que la definía. La idea era radical, peligrosa y absolutamente estimulante. Se volvería invisible. Dejaría atrás las sedas, las joyas y el poder del nombre de Alba para caminar entre ellos como una igual o incluso menos, como alguien a quien ni siquiera notarían. Solo así, enfrentados a una mujer desprovista de cualquier atractivo social o financiero, revelarían su verdadero carácter. Era un juego peligroso, una apuesta de alto riesgo, pero por primera vez en años, Angélica sintió una chispa de vida genuina, la emoción de tomar las riendas de su propio destino. Con la ayuda reacia de Inés, que veía el plan como una locura digna de una telenovela, Angélica comenzó a tejer la personalidad de Luz. El nombre fue elegido con una ironía deliberada. Ella, que vivía bajo los reflectores, buscaría la verdad en las sombras. En los días siguientes, el vestidor de la hacienda se transformó en un camerino secreto. Los vestidos de alta costura fueron reemplazados por faldas sencillas y blusas de algodón compradas en un mercado popular. Las joyas fueron guardadas, y en su lugar, Angélica aprendió a anudar un rebozo desvaído sobre los hombros. Inés, con su red de contactos en los barrios más humildes, le consiguió un cuarto para alquilar y construyó una historia creíble. Luz era una viuda de un pueblo lejano que había llegado a Guanajuato en busca de un nuevo comienzo tras perderlo todo.
La transformación fue más que superficial. Con cada prenda sencilla que vestía, Angélica sentía disiparse el peso de su nombre y su fortuna, reemplazado por una vulnerabilidad aterradora y una libertad que nunca antes había conocido. La transición de Angélica a Luz fue un salto a un universo paralelo que existía a pocos kilómetros de su hacienda, pero a un mundo de distancia en experiencia. La primera noche, Inés la llevó en coche hasta la entrada de su nuevo barrio, deteniéndose a varias calles de distancia para no levantar sospechas. Angélica bajó del vehículo de lujo y con cada paso que daba hacia su modesto cuarto, sentía el aire cambiar. El perfume de jazmín y césped recién cortado de sus jardines fue reemplazado por el olor a maíz, asado, polvo y la vida vibrante que emanaba de las puertas abiertas y las ventanas iluminadas. El silencio pulido de sus corredores de mármol dio paso a una sinfonía de risas infantiles, música ranchera y conversaciones a voz en cuello. Por primera vez, estaba inmersa en el pulso anónimo de la humanidad, una experiencia que era a la vez intimidante y extrañamente reconfortante. No era nadie allí, y esa ausencia de identidad era el terreno fértil donde su verdadera búsqueda podía finalmente comenzar. Completando la introducción a su nueva vida, Angélica pasó los primeros días en un estado de observación anónima. Caminó por las cuestas del mercado Hidalgo, no como la benefactora que ocasionalmente lo visitaba en eventos de caridad, sino como una mujer calculando el precio de los tomates y eligiendo el pan más barato. Fue una lección de humildad que la sacudió profundamente. Observó las interacciones, la camaradería entre los vendedores, las discusiones sobre precios, la forma en que las personas se ayudaban a cargar bolsas pesadas. Era un ecosistema de interdependencia y realidad cruda que contrastaba brutalmente con la independencia aislada de su vida anterior. Tras esa inmersión, sintió que estaba lista. El periodo de aclimatación había terminado. Era hora de iniciar la prueba. Su primer objetivo ya estaba definido: el senador Ramírez, un hombre cuya carrera era un monumento a la imagen pública. Angélica, ahora plenamente Luz, sintió un escalofrío de anticipación. El juego había comenzado. Para comprender la profundidad de la motivación de Angélica, era necesario mirar más allá de la fachada de viuda rica y solitaria. Era preciso entender las 4 décadas de un silencio respetuoso que fue su matrimonio. En su nuevo y austero cuarto había un único objeto personal que había traído consigo: una pequeña fotografía desvaída de su fallecido esposo, Mateo. Él era un hombre bueno, honorable y un socio de negocios brillante. Juntos habían transformado la fortuna familiar en un imperio. Su matrimonio había sido una alianza exitosa, una sociedad basada en lealtad y objetivos comunes. Pero había carecido de la pasión arrebatadora, de la conexión íntima de almas que Angélica devoraba en las novelas de su biblioteca. No había sido un matrimonio infeliz, lejos de eso, pero había sido un largo y tranquilo dueto, tocado en sordina, sin alcanzar nunca las notas altas de la alegría ni las bajas del dolor compartido. Su búsqueda actual no era solo una huida de los pretendientes superficiales, era un intento tardío y desesperado de encontrar la melodía que había faltado en toda su vida. La soledad de Angélica era un cruel paradoxo. Estaba más sola cuando estaba rodeada de personas. Recordaba vívidamente su cumpleaños de 40 años, una fiesta legendaria que duró 3 días en su hacienda. Cientos de invitados circularon por sus salones, elogiando su hospitalidad, su belleza, su inteligencia para los negocios. Sin embargo, en medio de la multitud, se sentía como un fantasma en su propia casa.
Las conversaciones giraban en torno a política, finanzas y chismes sociales. Nadie le preguntó por el libro que estaba leyendo, por la tristeza inexplicable que a veces sentía al ver el atardecer, o por el sueño recurrente que tenía de ser una simple botánica. Era una anfitriona, una institución, un nombre. Esa noche, tras la partida del último invitado, caminó por los salones, vacíos, llenos de copas de champán a medio beber y flores marchitas, y fue invadida por un sentimiento de vacío tan vasto que casi la asfixió. Fue esa sed profunda de ser vista como persona y no como una entidad, lo que la impulsó a la decisión más radical de su vida. La motivación de Angélica también estaba profundamente arraigada en su relación con la propia ciudad de Guanajuato. Como matriarca de la familia de Alba, conocía la ciudad como un mapa de sus activos. Las minas que salpicaban las colinas circundantes, los edificios coloniales que su fundación había ayudado a restaurar, los restaurantes donde su presencia era un evento. Conocía Guanajuato a través de los vidrios oscuros de su coche con chofer, un paisaje silencioso y distante. Sin embargo, no conocía el alma de la ciudad, el laberinto de sus callejones donde ocurría la vida real, el sonido de las serenatas nocturnas, el sabor de la comida callejera. Parte de su búsqueda, por tanto, era por un sentido de pertenencia que el dinero no podía comprar. Como Luz podría finalmente caminar por esas calles no como benefactora o figura de poder, sino como parte del flujo anónimo de su gente. Anhelaba sentir la textura de las paredes antiguas con sus propias manos, perderse en sus callejones sin un destino, escuchar las historias de la ciudad no en informes históricos, sino en los susurros de sus habitantes. También había un miedo profundo que la impulsaba, un terror existencial que iba más allá de la simple soledad. Angélica temía que su escepticismo fuera correcto, que su visión sombría de la naturaleza humana fuera, al final, la verdad. ¿Y si nadie fuera genuinamente bueno? ¿Y si toda interacción humana fuera, en esencia, una transacción, un intercambio de intereses disfrazado por una fina capa de cortesía? El fracaso de su experimento significaría mucho más que la confirmación de que sus pretendientes eran interesados. Significaría la muerte de su propia esperanza, la prueba de que el mundo era, de hecho, tan superficial y vacío como su vida en la hacienda. Por lo tanto, su disfraz no era solo una prueba para aquellos 5 hombres, era una prueba para su propia fe en la humanidad. Estaba apostando su capacidad de creer en la bondad contra la abrumadora probabilidad de la codicia, en un juego desesperado cuyo premio era la salvación de su propia alma del pozo del cinismo. Con apuestas tan altas, la planificación de las pruebas se ejecutó con la precisión de una campaña militar. Durante días, Angélica, con la ayuda de Inés y de observaciones discretas, estudió la rutina de cada uno de sus objetivos, identificando sus vicios y sus vanidades. Para el senador Ramírez, cuya carrera era un ejercicio de relaciones públicas, planeó un encuentro en un ambiente público, donde la presencia de testigos pondría a prueba la autenticidad de su persona de hombre del pueblo. Para Marcos, el magnate de la tecnología obsesionado con la perfección y el estatus, creó un escenario de desorden e imperfección, un pequeño caos que invadiría su burbuja de control. Para el hacendado, que se jactaba de su simplicidad y sus raíces terrenales, se presentaría como la más humilde de las campesinas, probando si su orgullo de hombre común era genuino o solo una actuación más. Cada prueba fue diseñada para llegar al núcleo de la autoimagen de cada hombre, para despojar las capas de su persona pública y revelar qué o quién estaba debajo. El día de la primera prueba,
Angélica se vistió como Luz en su pequeño cuarto, con el corazón latiendo con fuerza contra las costillas. Se miró en el espejo agrietado y vio a una extraña. La mujer que le devolvía la mirada tenía el mismo rostro, pero sus ojos contenían una mezcla de miedo y determinación que la Angélica de la hacienda rara vez mostraba. Por un momento, la voz de su antigua vida, la voz de la prudencia y el privilegio, susurró en su mente, cuestionando la cordura de esa empresa. Era una voz que la instaba a regresar a la seguridad de sus muros, a la previsibilidad de su existencia dorada. Pero otra voz, la voz de Luz, más joven y más fuerte, la impulsó a seguir adelante. Era la voz de la esperanza, la voz que se negaba a aceptar una vida de soledad pulida. Respirando hondo, suprimió un siglo de condicionamiento de alba y abrió la puerta, saliendo a las calles de Guanajuato, no como una reina en su castillo, sino como una mujer en busca de la verdad. El escenario para la primera prueba fue la Plaza de la Paz, durante un festival local donde el senador Ramírez era el invitado de honor. El aire vibraba con la música de una banda de mariachi y guirnaldas de papel picado danzaban al viento, extendidas entre los edificios coloniales. El olor a tamales y churros se mezclaba con el perfume de las flores que adornaban el kiosco. El senador estaba en su hábitat natural, un océano de votantes potenciales. Se movía con una fluidez practicada, estrechando manos, abrazando a ancianas y besando bebés, su voz resonando con promesas de progreso y justicia para el pueblo. Angélica, posicionada en el borde de la multitud, observaba la actuación con un nudo en el estómago. La persona pública del senador era impecable, un monumento al carisma y la accesibilidad. Pero era bajo la superficie pulida de esa imagen donde se encontraría la verdadera prueba de su carácter. Con los documentos falsos en su bolsa y el corazón latiendo con fuerza, Luz esperó el momento adecuado para acercarse. Cuando el senador concluyó su discurso con un floreo dramático, recibido por una ola de aplausos, Angélica vio su oportunidad. Mientras él era rodeado por periodistas y simpatizantes locales, ella se movió con una urgencia ensayada, abriéndose paso cortésmente entre la multitud. «Senador, disculpe, por favor, solo un minuto de su tiempo», dijo, su voz impregnada de un temblor de desamparo. «Me llamo Luz y tengo un problema terrible con la pensión de mi difunto esposo». Extendió los papeles, el guión de su falsa tragedia, burocrática en la punta de la lengua. Por un instante, la sonrisa pública del senador vaciló. Sus ojos pasaron por ella sin registrar su existencia, enfocados en una figura más importante detrás de ella. Sin siquiera mirar los documentos, hizo un gesto brusco hacia un joven asistente a su lado. «Resuelve esto», dijo, su voz desprovista de cualquier calidez, y con la misma rapidez se dio la vuelta, su sonrisa de 1.000.000 de votos ya fija en el próximo rostro influyente, dejando a Luz atrás, como un desecho en la marea de su ambición. El rechazo fue tan rápido e impersonal que por un momento Angélica quedó paralizada en medio del torbellino de personas. Se sintió completamente invisible, una no entidad. La humillación fue una ola fría que la recorrió, pero pronto fue reemplazada por una claridad gélida. Era una cosa sospechar de la vacuidad de un hombre como el senador. Era algo completamente diferente sentirla en carne propia, experimentar la fría indiferencia reservada para aquellos sin poder o voz. La prueba había sido un éxito rotundo, revelando la verdad detrás de la farsa con una precisión brutal. Mientras se alejaba de la plaza, la música del festival ahora sonando hueca y distante, Angélica sintió una oleada de tristeza, no por sí misma, sino por las innumerables personas reales que enfrentaban ese muro de desprecio todos los días.
Su búsqueda personal se estaba transformando en algo más grande, una dolorosa lección sobre la verdadera naturaleza del poder y la fragilidad de la decencia humana. Decidida a no dejarse abatir, Angélica se enfocó en la siguiente fase de su experimento. Marcos, el magnate de la tecnología, el campo de batalla, esta vez sería diferente. Su investigación indicaba que Marcos frecuentaba diariamente el Silencio, un café minimalista y exclusivo en la zona más exclusiva de la ciudad, un santuario de concreto pulido y acero cepillado donde se cerraban negocios millonarios en susurros. El plan de ataque también necesitaba un nuevo enfoque. Apelar a la compasión de un hombre como Marcos sería inútil. En cambio, Angélica decidió atacar su mayor debilidad, su ego y su obsesión por el control y la perfección. No sería una suplicante, sino un agente del caos. Con la ayuda de Inés, consiguió un delantal y una bandeja, preparándose para infiltrarse en el café no como cliente, sino como la más torpe de las meseras, lista para perturbar el orden impecable del mundo de Marcos. El interior del café, el Silencio, era la antítesis de la plaza del festival. Era un espacio de un minimalismo casi quirúrgico, donde el sonido era amortiguado por paneles de madera oscura y el único toque de color provenía de las pantallas de laptops y smartphones. Los clientes, una congregación de la élite financiera y tecnológica de Guanajuato, hablaban en susurros, sus conversaciones tejiendo un tapiz de negocios y poder. Marcos estaba en su mesa habitual, un trono de acero cepillado desde donde comandaba su imperio digital. Angélica, cargando su bandeja con una única y costosa taza de café, entró en ese ambiente como una disonancia. Su uniforme sencillo, su presencia terrenal, atrajo miradas de desprecio velado. Sintió el peso de la exclusión, la invisibilidad de ser una pieza de servicio en un mundo que solo valoraba el estatus. La tensión en sus hombros era real, aunque su misión fuera una farsa. Estaba a punto de romper el silencio de aquel templo de la perfección. Acercándose a la mesa de Marcos, Angélica se concentró en su papel. Sus pasos eran vacilantes, sus manos deliberadamente temblorosas. Marcos, inmerso en su trabajo, levantó la mirada con impaciencia solo cuando ella llegó a su lado. Fue en ese momento que ejecutó el acto. Un tropiezo sutil, un desequilibrio ensayado, y la bandeja se inclinó. La taza de porcelana cayó con un estallido agudo que rasgó el silencio del café, y el líquido oscuro y caliente se derramó en un arco preciso, manchando los impecables zapatos de cuero blanco de Marcos. Por un instante, el tiempo se congeló. El sonido de la porcelana rompiéndose fue el único ruido, seguido por un silencio atónito en todo el ambiente. Todas las miradas se volvieron hacia la escena, la camarera torpe, el magnate furioso y la mancha marrón que se extendía como una mácula en su armadura de perfección. La reacción de Marcos fue una erupción volcánica de furia y ego herido. Se levantó de un salto, el rostro rojo de ira, y señaló con un dedo tembloroso a Angélica. «Míralo. ¿Qué has hecho? ¡Inútil!», gritó, su voz resonando en el silencio mortal. ¿Tienes alguna idea de cuánto cuestan estos zapatos? Valen más de lo que ganarás en tu vida miserable. La humillación era una actuación para la audiencia de sus pares. La insultó, cuestionó su inteligencia y exigió que el gerente la despidiera de inmediato. Angélica, completamente inmersa en su papel como luz, se encogió, balbuceando disculpas. Las lágrimas de humillación que brotaban en sus ojos eran sorprendentemente reales. Sintió el peso de las miradas de todos, una mezcla de lástima, vergüenza y desprecio. La crueldad de él era más visceral de lo que había imaginado, una violencia verbal diseñada para aniquilar la dignidad de una persona que él consideraba inferior.
Mientras el gerente, previamente instruido por Inés, la alejaba de la escena con una reprimenda fingida, Marcos volvió a sentarse, aún echando humo de rabia. Sin embargo, bajo la furia, una semilla de duda comenzó a germinar. Había algo extraño en esa mujer. En el apogeo de su humillación, por una fracción de segundo, vio algo en sus ojos que no era miedo. Era compostura, un destello de inteligencia, de observación que parecía totalmente fuera de lugar. La escena, en retrospectiva, le pareció casi teatral. La duda lo carcomía. ¿Por qué esa torpe le parecía tan familiar? El recuerdo de ella en la plaza, la notable ausencia de Angélica de Alba en los círculos sociales en las últimas semanas. Las piezas comenzaron a encajar de una manera inquietante. Allí, en medio de su cruel triunfo, tomó una decisión. Tomó el teléfono y llamó al mejor detective privado de la ciudad. Necesitaba saber todo sobre esa camarera y, más importante aún, necesitaba descubrir qué juego estaba jugando Angélica de Alba. Aún conmocionada por la virulencia del ataque de Marcos, Angélica necesitó un día entero para recomponer su determinación para la prueba final. El objetivo era don Fernando Aguiar, el hacendado de linaje antiguo, un hombre que había construido su identidad pública sobre una base de autenticidad rústica y una supuesta conexión profunda con la gente del campo. El escenario para este último acto sería el mercado de Gavira, un bullicioso y caótico mercado en las afueras de la ciudad, donde los agricultores de la región vendían sus productos. El plan de Angélica era el más sutil de todos. Como Luz, una mujer venida de un pueblo, lo abordaría no como una sirvienta o una suplicante, sino como una igual, una campesina buscando el consejo de un hombre más experimentado. Probaría la esencia de su persona. En ella quedaba una última y frágil chispa de esperanza. Tal vez este hombre, cuya riqueza venía de la tierra y no de oficinas de cristal, sería diferente. Tal vez él, al menos, tendría la decencia que los otros habían demostrado no poseer. El mercado bullía de vida. El aire era denso con el olor a tierra húmeda, cilantro fresco y el dulzor de mangos maduros. Las voces de los vendedores anunciando sus productos creaban una sinfonía de comercio y comunidad. Don Fernando no estaba vendiendo, sino inspeccionando, caminando entre los puestos con un aire de señor feudal, rodeado de capataces que escuchaban sus palabras con deferencia. Era la imagen de la autoridad patriarcal. Angélica, con una cesta de mimbre en el brazo y el rebozo cubriendo parcialmente su cabello, se acercó a él con una postura de respeto, pero no de servilismo. «Buenos días, señor», dijo, usando un acento regional que había practicado con Inés. «Veo que entiende de la tierra. ¿Podría darme un consejo? Las lluvias llegan tarde este año. ¿Qué semillas plantaría para tener una cosecha, aunque sea pequeña?» La pregunta era específica, técnica, un saludo del mundo de él, en su idioma. Don Fernando se detuvo y la examinó. Su mirada no fue de reconocimiento ni de interés, sino de evaluación. Vio la ropa sencilla, las manos que ella deliberadamente había dejado sin adornos, y una sonrisa de superioridad se formó en sus labios. No vio a una igual, sino a una campesina atrevida que se había osado dirigirle directamente. «Cualquier cosa que crezca rápido, mujer», respondió, la voz cargada de un paternalismo condescendiente. «Ustedes, la gente sencilla, no tienen paciencia para los buenos cultivos». La respuesta fue un golpe a su último resquicio de esperanza. Pero el golpe final aún estaba por venir. Se volvió hacia uno de sus capataces y en un susurro cómplice pero perfectamente audible para ella, añadió, con una risa baja, «Mujeres como esas solo sirven para una cosa, y no es para trabajar la tierra». La vulgaridad y la hipocresía del comentario
la golpearon con la fuerza de un golpe físico. Ese fue el momento de la rendición final. 3 pruebas, 3 hombres, 3 manifestaciones diferentes de la misma podredumbre moral. El político con su indiferencia, el magnate con su crueldad y el hacendado con su hipocresía lasciva. El patrón era claro, la conclusión inescapable. La esperanza que ella secretamente albergaba murió allí, entre los puestos de frutas y verduras. Con el corazón pesado como plomo, Angélica se dio la vuelta y se alejó, perdiéndose en la multitud. La energía vibrante del mercado ahora parecía opresiva, los colores, chillones, los sonidos, un ruido sin sentido. Caminó durante horas, sin rumbo, la desilusión como una niebla fría a su alrededor. Fue en ese estado de entumecimiento y desesperación que el cielo, como si reflejara la tormenta en su alma, comenzó a oscurecerse. Las primeras gotas de lluvia cayeron, y fue la búsqueda de un simple refugio lo que la llevaría, por un capricho del destino, a la puerta del único lugar en Guanajuato que podría ofrecerle salvación. La lluvia, antes una llovizna fina, se transformó en un diluvio, lavando los colores vibrantes de Guanajuato en tonos sombríos de gris. Empapada y temblando, más por el frío en el alma que en la piel, Angélica corrió por los callejones laberínticos, buscando instintivamente un refugio. Fue entonces cuando, al doblar en una callejuela estrecha que nunca había notado antes, lo vio. No era una tienda grande o imponente, sino una pequeña librería, con una luz cálida y dorada que emanaba de su vitrina como un faro en la tormenta. Un letrero de madera, desgastado por el tiempo, anunciaba su nombre con una simplicidad poética: El refugio del tiempo. El refugio del tiempo. En ese momento, para una mujer que se sentía perdida y anacrónica en su propia vida, el nombre parecía una invitación, una promesa. No se movió por decisión, sino por un instinto primordial de buscar refugio, tanto de la lluvia que caía del cielo como de la tormenta que se agitaba dentro de ella. Ella dudó bajo el pequeño toldo, el agua escurriendo de su cabello y ropa, formando un charco a sus pies. Su apariencia, la de una mujer humilde y desamparada, la hizo sentirse súbitamente avergonzada, indigna de cruzar el umbral de aquel lugar de paz. Pero antes de que pudiera darse la vuelta y enfrentar la lluvia nuevamente, la puerta se abrió. Un hombre apareció en el umbral, su silueta enmarcada por la luz cálida del interior. Era Leonardo Solís. Tenía unos 50 años, con canas en las sienes, ojos amables que parecían observar el mundo con una curiosidad paciente detrás de sus gafas de lectura, y vestía un abrigo de tweed que parecía tan cómodo como un abrazo. No la miró con sospecha ni lástima, sino con una preocupación genuina e inmediata. «Por favor, entre, señora», dijo, su voz tranquila y acogedora. «Se va a resfriar ahí afuera. La lluvia de Guanajuato no perdona». El interior de la librería era un santuario. El aire olía a una mezcla embriagadora de papel antiguo, cuero y café recién hecho. Estanterías de madera oscura se extendían hasta el techo, repletas no solo de libros, sino de historias, de mundos esperando ser descubiertos. El caos era organizado, el de un lugar amado y vivido. Sin hacer preguntas sobre su apariencia o su situación, Leonardo la guió hasta un sillón de 1200 años, terciopelo desgastado cerca de un calentador, y momentos después regresó con una toalla seca y una taza humeante de café. Ese acto de bondad simple e incondicional, venido de un completo extraño, fue tan abrumadoramente diferente de la indiferencia y crueldad que había enfrentado que Angélica sintió un nudo formarse en su garganta. Por primera vez en ese día largo y doloroso, alguien la veía no como un obstáculo o un objeto,
sino simplemente como un ser humano que necesitaba ayuda. Mientras Angélica calentaba sus manos en la taza, el silencio cómodo entre ellos fue roto no por preguntas invasivas, sino por un comentario de Leonardo sobre un libro de poesía de Octavio Paz que estaba abierto sobre el mostrador. Tenía una manera de ver el mundo, como si el lenguaje pudiera revelar una realidad oculta bajo la superficie de las cosas, dijo, más para sí mismo que para ella. Angélica, olvidándose por un instante de su papel como la inculta luz, respondió, sí, como si las palabras no fueran solo descripciones, sino llaves. La respuesta articulada e inesperada sorprendió a Leonardo. La miró con un nuevo interés. Detrás de la apariencia de una mujer sencilla, vislumbró una mente aguda y un alma sensible. Allí, entre libros antiguos y el sonido de la lluvia, la primera semilla de una conexión genuina, basada no en estatus ni apariencia, sino en un encuentro de mentes, fue plantada. Ese encuentro en la tarde de la tormenta no fue un evento aislado, sino el prólogo de un nuevo capítulo en la vida de Angélica. Se encontró regresando al refugio del tiempo casi diariamente, atraída por una fuerza más poderosa que la lógica o la prudencia. La librería se convirtió en su verdadero hogar, un santuario donde podía despojarse no solo de su ropa de diseño, sino de su propia identidad fabricada. Se estableció una rutina serena y reconfortante entre ellos. Ella lo ayudaba a organizar los estantes polvorientos, el olor de los libros viejos convirtiéndose en su nuevo perfume. Él le preparaba café y se sentaban entre pilas de volúmenes, discutiendo desde la filosofía de los estoicos hasta las leyendas locales de Guanajuato. Leonardo estaba fascinado por la mente inquisitiva de Luz, mientras Angélica se sentía curada por la gentileza y la calma de su espíritu. Para ella, la previsibilidad de esas tardes tranquilas era infinitamente más emocionante que la más glamorosa de las fiestas en su otra vida. La conexión entre ellos pronto desbordó las paredes de la librería. Leonardo, un historiador apasionado por su ciudad natal, se convirtió en su guía personal, revelándole un Guanajuato que la viuda de Alba nunca había conocido. No la llevó a los restaurantes caros ni a los teatros que ella frecuentaba, sino a los secretos de la ciudad. La guió por el jardín del Cantador, mostrándole los árboles bajo los cuales se reunían los poetas locales. La llevó a ver el atardecer desde un mirador escondido, lejos de las multitudes de turistas, desde donde las cúpulas de las iglesias parecían flotar en un mar de luz dorada. Contaba las historias detrás de cada fachada, la leyenda detrás de cada nombre de calle, transformando la ciudad de un mapa de propiedades en un poema vivo. Angélica, que siempre había visto a Guanajuato como el escenario de su poder, estaba finalmente aprendiendo a ver su alma, y cada nuevo descubrimiento la hacía enamorarse más profundamente, no solo de la ciudad, sino del hombre que se la revelaba. Con la confianza creciendo entre ellos, las conversaciones inevitablemente se volvieron más íntimas, adentrándose en los paisajes personales de sus pérdidas y soledad. En una tarde, sentados en el patio trasero de la librería, Leonardo habló sobre su difunta esposa, sobre el silencio que ella había dejado atrás y sobre cómo los libros se habían convertido en sus únicos compañeros constantes. Habló con una tristeza honesta, pero sin autocompasión, una vulnerabilidad que invitaba a la reciprocidad. Animada, Angélica, como Luz, compartió su propia versión de la viudez, omitiendo la riqueza, pero no el dolor. Habló sobre la sensación de vivir una vida que parecía pertenecer a otra persona, sobre la soledad, que puede existir incluso en medio de una multitud. En ese momento de vulnerabilidad compartida, dejaron de ser solo compañeros intelectuales.
se convirtieron en confidentes, dos almas que habían navegado por mares de duelo y que ahora encontraban un puerto seguro el uno en el otro. Sin embargo, cada momento de conexión genuina con Leonardo era para Angélica una puñalada de culpa. El peso de su mentira comenzó a convertirse en una carga casi insoportable. Las transiciones entre sus dos vidas eran cada vez más dolorosas. Después de pasar una tarde riendo con él en una fonda sencilla, regresaba a su hacienda y el contraste era brutal. Los techos altos, los corredores silenciosos, la formalidad de sus empleados, todo parecía hueco, frío y artificial. Se miraba en los espejos dorados de sus habitaciones y veía el reflejo de luz, una mujer que era a la vez la versión más verdadera de sí misma y una completa fabricación. El estrés psicológico de sostener la farsa, especialmente ahora que se estaba enamorando tan profundamente, comenzó a corroerla. El amor que estaba construyendo, el más real que había sentido, estaba cimentado en una base de engaño, una paradoja que la llenaba de una felicidad agridulce y de un temor creciente. El momento que cristalizaría el dilema de Angélica llegó en una noche de 1900, martes. Estaban cerrando la librería, una rutina que se había convertido en un ritual reconfortante para ambos. El correo había dejado un sobre con una ventana de plástico, de apariencia oficial y amenazadora. Leonardo lo abrió y mientras leía, Angélica vio la tensión apoderarse de su rostro, el peso del mundo cayendo sobre sus hombros. ¿Malas noticias?, preguntó suavemente. Él suspiró, un sonido de agotamiento profundo, y le mostró la carta. Era un aviso final del banco sobre la deuda de la tienda. Con una honestidad desarmante, confesó la extensión de sus problemas, no como una petición de ayuda, sino como un desahogo a una amiga. Habló sobre el orgullo de su familia, sobre la promesa que le había hecho a su padre de nunca dejar que la librería muriera, y sobre el miedo creciente de ser el último de su linaje, aquel que fallaría. Para Angélica, cada palabra era una tortura, pues sabía que tenía el poder de borrar esa deuda y ese miedo con un simple chasquido de dedos. Dejó la librería esa noche con el corazón destrozado, la impotencia de Luz en guerra con el poder de Angélica. Vagó por las calles de Guanajuato, la belleza de la ciudad ahora indiferente a su angustia. Sus dos mundos, antes separados, ahora chocaban violentamente en su mente. Como Angélica, podría crear una fundación anónima, forjar un premio literario, orquestar una docena de esquemas para inyectar dinero en la tienda sin que él lo supiera. Pero el riesgo de un desliz, de un solo hilo que pudiera ser tirado y que condujera a ella, era inmenso. Si él descubriera, el amor y la confianza que tenía por Luz se transformarían en desprecio por la manipulación de Angélica. Por otro lado, permanecer como Luz, ofreciendo solo palabras de consuelo mientras el sueño de él moría, parecía la más cruel de las traiciones. Su fortuna, que durante toda su vida había sido su mayor fuente de poder, ahora se había convertido en su debilidad más angustiante, una jaula dorada que le impedía socorrer al hombre que amaba. Mientras Angélica luchaba con su conciencia, la telaraña de la venganza de Marcos se apretaba a su alrededor. El detective Héctor, eficiente e invisible, continuaba su trabajo. Era una sombra paciente, documentando la rutina de Luz con una precisión fría. Sus lentes capturaron la creciente intimidad entre ella y Leonardo. Un toque de manos sobre un libro, una mirada prolongada compartida sobre las tazas de café, una risa espontánea en un banco de plaza. Desde la perspectiva de Héctor, un hombre acostumbrado a ver lo peor de la naturaleza humana, el escenario era claro y cliché. La esposa rica y aburrida buscando emoción en los brazos de un hombre sencillo, ajeno a su verdadera identidad.
compiló las fotografías, los horarios y los lugares en un informe detallado, un expediente que pintaba un cuadro de engaño y secreto, la munición perfecta para la guerra que su cliente estaba ansioso por librar. El informe llegó a las manos de Marcos en su oficina de vidrio y acero. Un ambiente tan frío y calculado como su dueño. Hojeó las páginas con una sonrisa lenta y satisfecha, cada fotografía una confirmación de su visión cínica del mundo. Allí estaba ella, la gran Angélica de Alba, la mujer que lo había considerado indigno, viviendo una farsa en callejones polvorientos. No vio la conexión genuina, la búsqueda de autenticidad. Vio solo escándalo, hipocresía y, sobre todo, una debilidad que podía explotar sin piedad. El descubrimiento no solo satisfizo su ego herido, sino que le dio el arma perfecta. No iba a simplemente exponerla ante su círculo social, iba más lejos, destruiría la pequeña y patética felicidad que ella había construido, asegurándose de que el humilde profesor sintiera el amargo sabor de la humillación pública, arrastrándolo al lodo junto con ella. El plan comenzó a formarse en su mente, no solo una revelación, sino una demolición. El punto de inflexión para Angélica, la epifanía que hizo imposible continuar con la farsa, ocurrió en una noche inesperadamente perfecta. Leonardo la había invitado a cenar en su pequeño apartamento encima de la librería, un espacio sencillo pero lleno de libros, música y el alma de su dueño. Preparó una comida modesta pero deliciosa y luego se sentaron en la pequeña sala mientras un disco de vinilo de Segovia llenaba el aire con las notas melancólicas de la guitarra clásica. En ese momento, bañada por la luz suave de la lámpara, sentada junto a ese hombre bueno y gentil, Angélica fue invadida por un sentimiento de paz y felicidad tan puro y abrumador que el dolor de su engaño se convirtió en una presencia física, una punzada aguda en su pecho. Mirar su rostro, un rostro que confiaba en ella, que veía en ella una bondad que temía no poseer, y saber que todo eso estaba construido sobre una mentira, se convirtió en un sacrilegio que ya no podía cometer. Salió de su apartamento esa noche con una claridad terrible. La angustia del dilema se había disipado, reemplazada por una resolución calma y firme. No había más que debatir. La verdad era el único camino posible, incluso si llevaba a un precipicio. Caminando por las calles silenciosas de Guanajuato, aceptó plenamente las posibles consecuencias de sus actos. Él podría odiarla, podría expulsarla de su vida con el mismo desprecio que sentía por hombres como Marcos. Podría perder la única felicidad genuina que había conocido. Pero la alternativa, la de vivir una vida entera de engaño a su lado, de verlo todos los días y saber que él amaba una ilusión, era una forma de tortura que la destruiría desde dentro. El amor verdadero, comprendió, exigía la más absoluta de las vulnerabilidades, el riesgo del rechazo total a cambio de la oportunidad de ser plenamente conocida y tal vez plenamente amada. Al día siguiente, Angélica regresó a la librería, no con un plan de ataque, sino con un tratado de rendición. El aire en el interior del refugio del tiempo estaba cargado con la tensión de su intención no expresada. Leonardo la saludó con su cálida sonrisa de siempre, pero pareció percibir la seriedad en su mirada, la ausencia de la ligereza habitual de Luz. Estaba detrás del mostrador y ella se acercó, con las manos húmedas, la boca seca. Los libros a su alrededor, testigos silenciosos de su romance floreciente, parecían contener el aliento junto con ella. Este era el momento, el fin de la farsa, para bien o para mal. Respiró hondo, miró a los ojos del hombre que amaba y abrió la boca para comenzar la confesión que cambiaría sus vidas para siempre. «Leonardo», comenzó, la voz apenas un susurro,
Hay algo que necesito desesperadamente contarte. Antes de que la siguiente palabra pudiera salir de sus labios, la campana de la puerta de la librería sonó, no con su tintineo habitual, sino con un golpe violento que hizo que ambos se sobresaltaran. La figura de Marcos llenó el umbral, trayendo consigo el aire frío y depredador del mundo exterior. Su presencia fue una violación inmediata de la santidad de ese espacio, su sonrisa cínica un presagio de la destrucción que estaba por venir. El momento de vulnerabilidad de Angélica se hizo añicos, la confesión íntima que había planeado, robada. El shock se apoderó del rostro de Leonardo al ver a uno de los hombres más poderosos de la región invadir su tienda, mientras Angélica sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El juego había terminado, no en sus términos, sino en los de su enemigo, en el peor y más cruel momento posible. Marcos entró en la librería con la lentitud de un depredador, que sabe que su presa está acorralada. Sus zapatos italianos producían un sonido agudo y arrogante sobre el suelo de madera, una profanación al silencio del lugar. Ignoró a Leonardo y se dirigió a Angélica, su mirada recorriendo su disfraz con un desprecio teatral. «Vaya, vaya», dijo, su voz destilando sarcasmo. «Así que aquí es donde te has estado escondiendo, Angélica. Debo admitir, el look de campesina es pintoresco. Todos estábamos tan preocupados por tu repentina desaparición». Cada palabra era un cuchillo girado lentamente para maximizar el dolor. Leonardo, aún confundido, dio un paso adelante, un instinto protector hacia Luz. «Señor, creo que se ha equivocado de persona, y le pido que se retire». Marcos soltó una risa corta y cruel. «Oh, profesor, el único engañado aquí, lamentablemente, es usted». Con un movimiento deliberado, Marcos arrojó un gran sobre marrón sobre el mostrador. El impacto esparció una docena de fotografías sobre la superficie de madera, creando un mosaico de momentos robados. Leonardo miró las imágenes y su rostro se contrajo en confusión. Eran fotos de él y Luz, una de ellos riendo en un banco de plaza, otra en la que él le mostraba un libro antiguo, sus manos casi tocándose, una tercera en la que caminaban por un callejón, la mirada de ella fija en él con una adoración inconfundible. Para Leonardo eran recuerdos de una felicidad naciente. Verlos allí, expuestos por aquel extraño, hostil, parecía una violación grotesca. «¿Qué significa esto?», exigió, su voz elevándose en indignación. «¿Quién es usted para espiar nuestras vidas? Salga de mi tienda ahora mismo». «¿Mi tienda?», repitió Marcos con desdén, acercándose al mostrador. «Profesor, aún no ha comprendido la escala del juego en el que se ha metido». Tomó una de las fotos, la que mostraba la sonrisa más radiante de Angélica, y la sostuvo frente al rostro de Leonardo. «¿Realmente creíste que una mujer como esta estaría interesada en tus libros polvorientos? Permíteme hacer las presentaciones correspondientes. La mujer que conoces como Luz es, en realidad, Angélica de Alba, la viuda de plata, la mujer más rica y poderosa de esta ciudad». Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de la revelación aplastara el aire. Luego, con una sonrisa final y devastadora, añadió: «Felicidades, profesor. Has atrapado al pez gordo. Espero que su juego y la humillación hayan valido la pena». Las palabras de Marcos golpearon a Leonardo con la fuerza de un impacto físico. Su rostro pasó por una agonizante sucesión de emociones, de la confusión incrédula a la lenta y horrible comprensión, que dio paso a un dolor profundo y finalmente a una máscara de fría y amarga humillación. Miró a Angélica, pero ya no vio a la Luz que lo había encantado. Vio a una extraña, una aristócrata aburrida, una mentirosa, cuyos ojos ahora parecían burlarse de él.
la conexión que habían sentido, la vulnerabilidad que habían compartido. Todo se deshizo en polvo, revelándose en su mente como el más cruel y condescendiente de los engaños. Angélica, por su parte, presenció impotente la muerte del amor en los ojos de él, reemplazado por un desprecio que era como un espejo de su propio fracaso. Satisfecho con la devastación que había sembrado, Marcos lanzó una última mirada de triunfo y salió, dejando a los dos solos en los escombros de su mundo. El silencio que cayó sobre la librería tras la salida de Marcos era más ensordecedor que cualquier grito. Angélica permaneció paralizada, las palabras de disculpa y explicación muriendo en su garganta, inútiles ante la magnitud de la devastación. Leonardo, que había estado mirando al vacío, se giró lentamente hacia ella. Su rostro era una máscara de dolor y desprecio. Sus ojos, antes tan cálidos y acogedores, ahora eran dos astillas de hielo. Entonces, eso era todo, dijo, su voz baja y cortante, desprovista de cualquier emoción salvo una amargura infinita. Una diversión exótica. Una pequeña excursión a la vida de los pobres para aliviar el tedio de tu existencia dorada. Hizo un gesto hacia la puerta. Vete, señora de Alba, lleva tu juego y tu caridad cruel lejos de aquí, y no vuelvas, nunca más. Cada palabra fue un veredicto, una sentencia final que no dejaba espacio para apelaciones. Con el corazón destrozado, Angélica se dio la vuelta y salió, dejando su refugio atrás. Ahora la escena de un crimen emocional del cual ella era la única culpable. Al regreso a la hacienda fue como entrar en un mausoleo. La vastedad de los salones, el brillo de las lámparas de araña, la presencia silenciosa de los empleados. Todo lo que antes representaba seguridad y poder, ahora se burlaba de ella. Monumentos a su riqueza y a su profunda e irremediable soledad. Finalmente comprendió la aplastante ironía de su situación. Su dinero, la herramienta con la que el mundo creía que podía resolver cualquier problema, no solo era inútil, sino que era el arma misma del crimen. Había sido su fortuna la que la llevó a desconfiar del mundo, la que la impulsó a crear el disfraz y la que ahora servía como prueba irrefutable de su traición a los ojos de Leonardo. En su búsqueda desesperada por autenticidad, se había convertido en la personificación de la falsedad, una manipuladora que había usado la bondad de un hombre inocente como entretenimiento. El peso de esa constatación era más abrumador que el de todo su imperio. Fue Inés quien la encontró días después, languideciendo en la penumbra de la biblioteca, un fantasma en su propia casa. La vieja ama de llaves no le ofreció palabras de consuelo fáciles, sino la verdad austera y necesaria. «Cometió un error terrible, señora», dijo, su voz firme, pero no sin compasión. Un error nacido de una soledad que la consume desde niña, no de maldad. Pero ahora, la Angélica de Alba que el mundo conoce no puede arreglar esto. Inés se acercó, sus ojos sabios fijos en los de su patrona. Su dinero es veneno para él. En este momento, su poder es una amenaza. La única persona que puede alcanzarlo no es la dueña de esta casa, sino la luz que él conoció. La única manera de sanar la herida que usted abrió es con la misma vulnerabilidad que lo hizo enamorarse. El consejo de Inés cortó la niebla de la desesperación de Angélica, ofreciéndole no un camino fácil, sino el único camino verdadero. Aferrándose al consejo de Inés como a un salvavidas, Angélica comenzó a trazar un nuevo plan, no de engaño, sino de reparación silenciosa. El primer paso era salvar el legado de él, pero de una manera que su mano permaneciera invisible. Convocó a sus abogados más discretos, no para una batalla, sino para un acto de creación. Las instrucciones eran claras e innegociables.
crear una fundación cultural con un nombre genérico y un consejo de fachada totalmente desvinculada del nombre de Alba. El propósito de la fundación sería la preservación del patrimonio histórico y literario de Guanajuato. El proceso fue complejo, involucrando múltiples capas de legalidad para garantizar el anonimato absoluto. Angélica supervisó todo, con la misma agudeza que usaba en los negocios, pero esta vez su objetivo no era el lucro, sino un acto de amor clandestino, el primero de 3 intentos de reconstruir, a distancia, la confianza que había roto. Semanas después, una carta con un sello elegante y discreto llegó a la librería. Leonardo, que había reabierto la tienda, pero cuyo espíritu permanecía cerrado y sombrío, la abrió con indiferencia, esperando otra factura o un aviso. Sin embargo, el contenido lo dejó atónito. La carta de la recién creada Fundación para la Preservación Literaria de Guanajuato le informaba que su librería había sido seleccionada para recibir un generoso subsidio de preservación histórica. El monto era más que suficiente para saldar todas sus deudas y garantizar la estabilidad de la tienda por años. La reacción inicial fue de pura incredulidad, que rápidamente se transformó en una ola de alivio tan abrumadora que necesitó sentarse. Vio aquello como un milagro, un golpe de suerte del destino en el momento más oscuro de su vida. La ironía, de la cual permanecía benditamente ignorante, era que la mano que lo había salvado anónimamente era la misma que lo había sumido en esa oscuridad. Angélica recibió la noticia de la aceptación del subsidio con una mezcla de alivio y profunda melancolía. A través de sus abogados, supo que Leonardo estaba a salvo, que el legado de su familia no moriría. Un peso inmenso fue levantado de su conciencia. Sin embargo, la satisfacción era agridulce. Había arreglado el mundo de él, pero permanecía exiliada de él, una observadora fantasmal de su recuperación. Este acto de filantropía anónima fue una experiencia nueva y humillante para ella. Toda su vida, las donaciones de la familia de Alba eran eventos públicos, movimientos estratégicos en el tablero de la alta sociedad. Este gesto, sin embargo, fue puro, silencioso y totalmente desinteresado de cualquier reconocimiento. Le trajo una paz tranquila, pero también la claridad de que, aunque había sanado las heridas financieras de él, el abismo de confianza entre ellos permanecía tan vasto y profundo como siempre. Con la seguridad material de Leonardo garantizada, Angélica se preparó para el segundo y más arduo paso de su penitencia, el intento de reparar el alma de él. Se sentó en su suntuosa biblioteca, no como la poderosa matriarca, sino como una mujer solitaria con nada más que una pluma y hojas de papel en blanco. Durante 2 días y 2 noches escribió. La carta no era una petición de perdón, pues sentía que no tenía derecho a pedirlo. Era una confesión. Derramó en las páginas la verdad de su vida, la soledad opresiva, el matrimonio respetuoso pero sin amor, la sensación de ser un premio. Luz no fue un personaje que inventé para engañarlo, escribió, las lágrimas manchando la tinta. Luz fue la mujer que descubrí que podía ser, pero solo en la seguridad de su mirada gentil. No era una mentira, Leonardo, era la verdad más profunda que he conocido. Cuando la carta de Angélica llegó, Leonardo la reconoció instantáneamente por la caligrafía. Su primera reacción fue un impulso de ira. Quiso rasgar el sobre, quemar las palabras sin leerlas y borrar el último vínculo con la mujer que lo había engañado. Pero dudó. El dolor aún estaba allí, pero la ira inicial se había calmado, dejando tras de sí un residuo de tristeza y confusión. El recuerdo de la mujer en la librería, de la conexión que habían compartido, era demasiado fuerte para ser simplemente descartado. Con las manos temblorosas, abrió la carta.
La leyó una vez, en un torbellino de emociones conflictivas. Luego la leyó de nuevo, más despacio. Las palabras de ella, despojadas de cualquier orgullo, comenzaron a penetrar su armadura. Por primera vez, vislumbró la historia no a través de la lente de su propia humillación, sino a través de la perspectiva de una soledad inimaginable. La mentira no fue perdonada, pero por primera vez comenzó a ser comprendida. La carta, Angélica sabía, era solo el segundo acto de una obra de 3. La reparación financiera había sido impersonal, la confesión escrita, unilateral. Faltaba el gesto final, un acto de humildad que pudiera probar, sin palabras, la sinceridad de su arrepentimiento. Supo, a través de un anuncio en el periódico de la universidad, que Leonardo daría una conferencia pública sobre la influencia de la arquitectura barroca en la identidad cultural de Guanajuato. La idea de asistir la aterrorizaba. Sería exponerse no solo a él, sino a un público donde podría ser reconocida, donde su presencia podría ser malinterpretada como una persecución o una demostración de poder. Sin embargo, entendió que era exactamente lo que necesitaba hacer. Iría no para ser vista, sino para ver, no para hablar, sino para escuchar, no para exigir, sino para honrar al hombre que era en su espacio más sagrado. Esa tarde, el gran salón de conferencias de la Universidad de Guanajuato estaba inmerso en una luz académica y polvorienta. Angélica, vestida con la simplicidad de luz, entró como una sombra y encontró un asiento en la penumbra de la última fila. El ambiente era solemne, las paredes de piedra resonando con el murmullo de estudiantes y entusiastas de la historia. Cuando Leonardo subió al podio, el corazón de ella se apretó. Parecía más delgado, el dolor de las últimas semanas grabado en su rostro. Pero al comenzar a hablar, ocurrió una transformación. La pasión por su tema lo reanimó, su voz llenando el salón con la historia y la belleza de la ciudad. Angélica escuchaba, hipnotizada, sintiendo un dolor agridulce al presenciar la genialidad del hombre que amaba, tan cerca físicamente, pero a un universo de distancia emocional. En medio de su exposición sobre la intrincada fachada de la Basílica Colegiada, la mirada de Leonardo vagó por la audiencia y, inevitablemente, encontró la de ella. Por un instante, infinitesimal, su voz titubeó. El impacto del reconocimiento fue seguido por una ola compleja de emociones. Habiendo leído la carta, la visión de ella allí, sentada humildemente en el fondo, no como una magnate, sino como una estudiante atenta, era la encarnación de su confesión. No era un acto de arrogancia, sino de sumisión. Vio la sinceridad en su postura, la admiración en su mirada, y la imagen de la manipuladora cruel que su dolor había construido comenzó a disolverse por completo, reemplazada por la trágica figura de su carta. Una mujer que había cometido un error terrible en su búsqueda desesperada por algo verdadero. Continuó con la conferencia, pero su mente ya no estaba completamente en el barroco. Estaba en la mujer sentada en la última fila. Cuando la última palabra fue dicha y los aplausos resonaron en el salón, Angélica permaneció inmóvil mientras la multitud se dispersaba. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Había hecho su último gesto. No había nada más que hacer. La decisión ahora era completamente de él. El salón se vació, dejando a los dos en un silencio pesado, separados por la distancia y por un abismo de dolor y engaño. Entonces, él bajó del podio, cada paso que daba hacia ella, resonando en el vasto salón, era un paso hacia un veredicto. Se detuvo frente a su fila. No había ira en sus ojos, solo una tristeza profunda y una pregunta silenciosa. Sin una palabra, hizo un leve gesto con la cabeza hacia la salida. Era una invitación para caminar,
para la conversación final que determinaría si los fragmentos de su relación podrían ser reunidos. Caminaron en un silencio que ya no era hostil, pero frágil y cargado de palabras no dichas. El sol del atardecer bañaba las fachadas de Guanajuato en una luz dorada, proyectando largas sombras en los callejones. Cada paso que daban lado a lado era una negociación silenciosa, una prueba para ver si el puente entre sus dos mundos podía soportar el peso de su historia. La ciudad, que había sido el escenario de su engaño y de su amor, ahora se convertía en el santuario de su posible reconciliación. No necesitaron decir a dónde iban. Sus pies, guiados por una memoria compartida y por la gravedad de la situación, los llevaron instintivamente al corazón geográfico y emocional de su historia, el callejón del beso, el callejón tan estrecho que susurra leyendas de amor y cercanía forzada. Al entrar en el callejón, el mundo exterior pareció desvanecerse, amortiguado por las altas paredes y los balcones de hierro que casi se tocaban sobre sus cabezas. La intimidad del espacio era inescapable, obligándolos a finalmente enfrentarse sin barreras. Leonardo se detuvo y se giró hacia ella. La luz difusa del crepúsculo suavizaba las líneas de dolor en su rostro, pero sus ojos estaban intensos, buscando una respuesta final que ni la carta ni el gesto en la universidad podían darle. «Dime, Angélica», comenzó, su voz baja, pero resonando en la acústica del callejón, cargada con todo el peso de su confusión y de su corazón herido. «Después de todo, necesito saber, para poder seguir adelante, ¿de quién me enamoré? ¿Fue de Luz o fue de Angélica?» La pregunta flotó entre ellos, la verdad final de la que todo dependía. Angélica encontró su mirada y con una vulnerabilidad que era su redención, le dio la única respuesta que contenía la totalidad de su alma. «Te enamoraste de la mujer que soy cuando no necesito protegerme», dijo, su voz firme a través de las lágrimas que comenzaban a caer. «Luz no era una mentira, Leonardo, era mi esencia, libre de la jaula de plata. Y ahora, lo único que quiero en el mundo es tener el coraje de ser esa mujer, abiertamente, contigo». En ese instante, la última barrera en el corazón de Leonardo se deshizo. La atrajo hacia sí, y en medio del callejón de la leyenda, su beso no fue un acto de pasión robada, sino de perdón y aceptación, el verdadero comienzo de su historia. Meses después, el refugio del tiempo no era solo una librería, sino el corazón palpitante de una pequeña revolución cultural en Guanajuato. Apoyada de manera transparente por la fundación que ahora administraban juntos, la tienda había sido cuidadosamente restaurada y ampliada. Un café literario ocupaba una esquina y el patio trasero era un escenario para jóvenes poetas y músicos. En una tarde cualquiera, se podía ver a Leonardo discutiendo apasionadamente sobre un manuscrito antiguo con un grupo de estudiantes universitarios, todos ellos becarios de la Fundación Solís de Alba. Angélica, por su parte, estaba sentada con una joven arquitecta, revisando los planos para la restauración de otra fachada histórica. Trabajaban en una simbiosis perfecta, su asociación una prueba viva de que su amor no solo había sanado sus propias vidas, sino que también había comenzado a sanar y enriquecer a la comunidad a su alrededor. Su unión se convirtió, en sí misma, en un nuevo tipo de legado, una prueba viva de que el verdadero valor de un ser humano no se mide por la fortuna que acumula, sino por la riqueza de su carácter. Los hombres que Angélica había puesto a prueba continuaron en sus órbitas de poder y privilegio, acumulando más dinero, más tierras, más influencia, pero permaneciendo fundamentalmente pobres de espíritu, para siempre incapaces de ver la belleza que no venía con una etiqueta de precio.
La historia de Angélica y Leonardo sirve como un poderoso contrapunto a un mundo obsesionado por las apariencias, recordándonos que la bondad desinteresada, la curiosidad intelectual y el coraje de ser vulnerable son las verdaderas monedas de cambio de una vida bien vivida. Nos enseñan que la mayor riqueza no es tener el mundo a tus pies, sino tener a una sola persona a tu lado que vea y ame tu alma. El viaje de Angélica también es un testimonio profundo sobre el poder de las segundas oportunidades y el coraje necesario para abrazarlas. Durante décadas vivió una vida que no era suya, desempeñando un papel que le había sido asignado. Su decisión de convertirse en luz no fue solo un ardid, sino el primer paso en una rebelión para reclamar su propia identidad. Nos muestra que nunca es demasiado tarde para cuestionar el camino en el que estamos, para despojarnos de las máscaras que la sociedad nos impone y para buscar la verdad de quienes somos. El amor que encontró no fue la recompensa por su riqueza, sino la consecuencia de su valentía. Es un mensaje de esperanza para todos los que se sienten atrapados o definidos por sus circunstancias. La puerta hacia una nueva vida rara vez está cerrada, solo requiere el coraje de girar la manilla. En un mundo que a menudo puede parecer cínico e indiferente, historias como la de Angélica y Leonardo son faros que nos guían de vuelta a la fe en la humanidad. Nos recuerdan que, al final, la bondad y el coraje pueden, de hecho, cambiarlo todo. La gentileza de Leonardo al acoger a una extraña bajo la lluvia y el coraje de Angélica para enfrentar la verdad de su vida y de sus errores fueron los catalizadores de una transformación que enriqueció no solo a ellos, sino a toda una comunidad. Si esta historia te ha conmovido y quieres que más personas tengan acceso a narrativas que refuercen el poder del amor y la integridad, suscríbete al canal. Tu suscripción es lo que nos permite seguir compartiendo mensajes que pueden inspirar y transformar vidas. Su historia, que comenzó con una prueba nacida de la desconfianza, encontró su resolución en un acto de fe. Angélica tuvo fe en que su vulnerabilidad sería comprendida, y Leonardo tuvo fe en que el amor que había sentido por Luz era más verdadero que la mentira de su identidad. Este paso de la sospecha a la confianza es quizás la lección más universal de todas. Las relaciones verdaderas no se construyen en la ausencia de errores, sino en la presencia del perdón. La felicidad que encontraron no fue un destino mágico, sino una estructura sólida que construyeron juntos, ladrillo por ladrillo, con los materiales de la honestidad, el respeto y un propósito compartido. Que su viaje nos inspire a mirar a las personas en nuestras vidas y a ver más allá de sus fachadas, buscando siempre el alma vulnerable que anhela conexión. La propia ciudad de Guanajuato, con su enredadera de callejones y sus colores que explotan bajo el sol, sirve como la metáfora final para esta historia. La vida, como la ciudad, no está hecha de caminos rectos y predecibles. Es un laberinto de giros y vueltas, de plazas escondidas y de tesoros que solo se revelan a aquellos que se atreven a desviarse de las avenidas principales. Angélica y Leonardo se encontraron en uno de esos callejones olvidados de la existencia, demostrando que las conexiones más profundas y los refugios más seguros a menudo no están en los lugares más obvios o grandiosos, sino en los rincones silenciosos e inesperados de nuestro mundo, esperando ser descubiertos por un corazón que esté verdaderamente abierto y dispuesto a perderse para encontrarse. Que su viaje sea una invitación para que cada uno de nosotros explore nuestros propios laberintos interiores. Recuerda que, detrás de cada máscara que usamos y de cada muro que construimos, hay una verdad que anhela ser vista y un corazón que anhela una conexión genuina.
Gracias por permitirnos compartir esta larga y emotiva historia contigo. Deja en los comentarios qué lección tocó más tu alma y comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que la esperanza y el amor verdadero pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Sigue buscando la belleza, la bondad y la verdad en tu propio viaje. Hasta nuestra próxima historia.